Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez Yo soy Daniel Salas. y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas. Hola gente, ¿qué tal? Esta semana lo prometido era deuda desde la primera temporada. Estamos con esta invitada que íbamos a decir que le íbamos a traer. Y por fin la tenemos aquí. Realmente estamos muy emocionados por tener una invitada tan especial. Con nosotros está la maestra Zoila Vega Salvatierra. Muchas gracias, maestra, de verdad. Presentarla sería por gusto. Creo que todo el mundo la conoce, sabe la labor que ha hecho en cuanto a la música y al arte en Arequipa. Realmente, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana y esperemos que le guste las cosas que le vamos a preguntar. No van a ser muchas intimidades, pero realmente lo que tenemos preparado es muy interesante para todos los que nos puedan escuchar. Hola, maestra. Hola Daniel, hola Alonso, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de varias de las cosas de las cuales usted se dedica. Con Daniel el día de ayer estuvimos ya más o menos viendo qué podía hacer y vamos a ir a tres cosas en específico. Vamos a ir respecto a lo que es la música, la investigación y también la literatura, ¿verdad, Daniel? Exacto, y por ahí pasamos un poquito por la enseñanza en la pandemia, ¿no? Y hablar también un poco de este tema, a grandes rasgos. Empecemos, Alonso. Bueno, maestra, usted tiene bastante tiempo en la vida musical, ha pasado por muchas experiencias y lo que nos interesa mucho saber es cómo así entra usted a este mundo de la música, a este mundo de la orquesta, del violín. ¿Cuál es su primer acercamiento, sus primeros maestros? Bueno, la leyenda dice, mi primer violín mi mamá lo compró estando embarazada de mí, un violín de un cuarto, un Suzuki que vio en un escaparate hace muchos años. Entonces, ella es una persona muy musical, pero nunca pudo estudiar música. De hecho, su hermano era miembro de la orquesta, era violinista. Mi abuela tocaba el piano y cantaba muy bien. Mi madre tiene muy buena voz, tiene oído, tiene gusto, pero no pudo estudiar música, entonces es una músico frustrada, ¿no? Y además es una gran psicóloga, es una eminencia en psicología. Entonces, cuando yo nací, hizo todo un camino de preparación y a los 3 años y medio más o menos me llevó con mi primer profesor, que era el maestro Carlos Rivera Lazo. Es el padre del maestro Carlos Rivera Aguilar, el pianista que actualmente reside en Austria. Entonces yo era pues un frejol más o menos de este porte cuando iba con mi violín, que era más grande que yo, y allí comencé a tomar mis primeras clases, ¿no? Y fue como jugando. Don Carlos era un hombre muy bueno, muy bondadoso, de un sentido del humor muy especial, que sabía tratar muy bien a los niños. Creo que yo era su única alumna, me parece, pero nunca vi otros niños por ahí. En general, éramos muy pocos los que estudiábamos desde pequeños. A los 7 años uno ya ingresaba en lo que hoy es el Conservatorio Luis Dunker Lavalle, que en esa época era escuela regional, y ahí yo ya seguí estudiando con el maestro Augusto Vera, con el maestro René Valdivia, ¿no? Con varios maestros que enseñaban allí, y ya fui pasando mis años de conservatorio, como le decimos ahora, cuando uno estudia desde chico, ¿no? Y ese fue mi primer contacto. Yo recuerdo que había aprendido primero a solfear que a leer. Mi madre me enseñó a jugar saltando tejo, solo que en lugar del tejo me dibujaba un violín y me decía el do, el re está aquí. Sí, bueno, esa risa, pero creo que es una de las razones por las que hasta ahora tengo una buena lectura a primera vista, ¿no? Porque aprendí esas cosas de muy chica y eso uno lo interioriza y ya nunca lo olvida. Qué interesante, maestra. Y interesante también que, bueno, para las personas que no sepan, que nos escuchan, solamente existía la Dunker, ¿no? La Claro. UNSA, la escuela de música de la UNSA, pues era, es nueva, pero tiene 39 años, ha cumplido ahora.
Y en ese momento el único lugar para tener un acercamiento bueno era el conservatorio que es ahora, y tener maestros, ¿no? Claro. La enorme ventaja que tenía en esa época la entonces escuela regional, ¿no? Que hoy es, yo siempre le digo escuela porque en mi memoria pues así está estacionada. Lo que en esa época el conservatorio lo que tenía la ventaja era la formación de niños. Entonces éramos muchos los niños que a partir de los 7, yo estaba, imagínense, desde los 7 hasta los 15 años en la formación infantil. Wow. Sí, era un chiste porque ya cuando era más señorita, digamos 14, 15 años, encima que era alta, era la más alta del coro, entonces sobresalía como una chimenea por encima de los chicos cantores que nos dirigían en esa época, Luis Santander, ¿no? Yo me sentí un poco mal, ¿no? Entonces han sido como 8 años que he ido al conservatorio, ahí he conocido a muchos colegas con los que trabajo actualmente, y allí seguí la carrera superior, porque yo tuve la enorme suerte que cuando me tocó salir del colegio y ya postular o sea, ya elegir una carrera, el conservatorio ya había sido formalizado como carrera superior con emisión de título a nombre del Estado. Eso fue una gran ventaja para los músicos de mi generación. Hasta antes de eso, los estudios eran, digamos, de nivel básico y medio, no había superior, pero justo alrededor del año 1986-87, casi la misma época en que la escuela superior, nuestra escuela de artes en la UNSA empezó a abrir, empezó a funcionar, el conservatorio también abrió su etapa profesional. Entonces yo tuve la enorme suerte de poder estudiar las dos carreras en paralelo, en Duncan Lavalle y en la Universidad de San Agustín. ¿Dónde era antes en el centro? Lo que después fue Seprunza, ¿no? Claro, al lado de la iglesia. Nuestro primer local era la parte externa. Yo estudié en 3 clases, teníamos 3 aulas. Y estudiábamos al pie de un árbol y nos escondíamos en los portales cuando queríamos escapar de algún profesor o no queríamos escapar de una clase. No, si todas las generaciones hemos hecho novillos, ¿no? Entonces, a veces el maestro Manuel Castro Basulto, que en paz descanse, era nuestro profesor de coro y entraba soplando su pito, llamando a todo el coro. Salíamos de todas partes. Había gente que se bajaba del árbol, del segundo piso, ¿no? Y algunos dormían la siesta, ¿no? Entonces, nos metíamos todos juntos en una sala y ahí ensayábamos con el coro del maestro. Primer examen, el himno nacional. Segundo examen, el himno de Arequipa. No sabías cantar el himno nacional, te ibas al coro porque eres un tonto que no ibas a poder llegar muy lejos, ¿no? Así que esos fueron, o sea, tuve yo la suerte de poder estudiar ambas carreras. Ahora creo que no sería posible, sobre todo por los problemas de distancia, de horario. Sí, ya se hizo cada vez más difícil poder estudiar las dos carreras, pero yo sí tuve ese privilegio y estoy bastante contenta con eso. Aprendí mucho en los dos sitios. Claro, es algo, ¿no?, que en ese momento fue muy, muy provechoso, ¿no?, llevar a la par las dos carreras. Y déjame preguntarle, en algún momento durante todo este transcurso de su vida ya como universitaria, en el que se estuvo formando en lo que es la música, ¿alguna vez pensó, por ejemplo, se le cruzó por la cabeza esta idea de dejarla, por ejemplo, e ir a probar otros rumbos, otros caminos? Cuando era universitaria, no. Lo que sucede es que como mi madre es psicóloga, un día me aplica un test vocacional cuando estaba por salir del quinto de secundaria. Muérase de risa, Daniel, y los resultados fueron bien divertidos, ¿no? Primer lugar, literatura. Segundo lugar, música. Tercer lugar, artes plásticas. Y cuarto lugar, creo que era asistencia social, una cosa así. Y después todo salía cero. O sea, derechos, medicina, biología, ingeniería, cero. Era una verdadera inútil, no sabía para nada. Entonces, por esa razón yo decidí estudiar música. Bueno, la literatura, bueno, eso ya es otro capítulo, lo hablamos enseguida. Y esta crisis que menciona Alonso, en realidad me dio cuando yo ya me había graduado y había terminado de estudiar mi primera especialidad de dirección de orquesta. Me dio todavía en México y yo me planteé delante de mi madre, ¿no? Y dije, mamá, ya estudié, ya me gradué, ya tengo trabajo, quiero cambiar de carrera. Quiero ser mangaka, quiero ser dibujante de manga japonés. Porque yo dibujaba y escribía mis propios cómics y
Y la verdad es que me salía muy bien, modestia aparte, me salía muy bien. Mi círculo de lectores eran mis amigos de la orquesta, pues mis compañeros de clases, ¿no? Mis alumnos leían mis historietas. Entonces mi mamá decía, ah, sí, ya, te lo pagas tú, te lo agencias tú, te lo administras tú, no me es tu vida, eres adulta, lo que te da la gana. Entonces yo dije, no, creo que esto es muy duro, y me regreso por donde he venido. Así que esa fue la única vez que dije, voy a cambiar de profesión, pero nunca más se me ocurrió. O sea, maestro, usted pasó lo que a la mayoría de gente le pasa al revés, ¿no? Que tiene que terminar una carrera para poder decirle a su papá, quiero estudiar música. Fue al revés. Claro, no, y eso también fue para mí un gran privilegio porque mis padres siempre me apoyaron. Entonces, cuando le dije a mi mamá, quiero estudiar música porque la verdad no sirvo para nada más. De médico me muero de hambre, de abogado no sé pelear, de ingeniero se me cae la casa, de arquitecto peor. Entonces, yo solo sirvo por eso. Y me dijo, perfecto, listo, pero tienes que dedicarte, tienes que ser profesional. Entonces, sí, muy bien. Y me apoyaron y me han apoyado hasta ahorita, ¿no? Hasta siempre. Y yo sé que eso es también un privilegio porque yo tengo muchos años enseñando y sé que muchos de mis alumnos se han enfrentado al problema de que ven su elección sometida a juicio permanente. Incluso he visto alumnos con sobrecarga porque los padres les dicen, bueno, estudias música, pero también me estudias otra cosa. Y entonces llegan estresados, llegan con presiones, algunos tienen que irse de casa porque es el precio que tienen que pagar para hacer respetar su decisión. Es duro, no es fácil y esta no es una carrera sencilla, ¿no? Exacto. Creo, maestra, que también a veces algunas personas pueden pensar que en música nos pasamos la vida tocando y somos felices y no sé, pues tipo sexo, drogas y rock and roll o una cosa así. Pero realmente en la vida musical, bueno, actualmente, ¿no? Que es cuando yo ingresé, hay un choque, ¿no? Hay mucha gente. Yo ingresé y en el aula al inicio éramos casi 80 personas. Wow. Al segundo semestre ya éramos 40. O sea, a mucha gente le chocaba esto, ¿no? Y hay viene otra pregunta encadenada. Usted nos cuenta que solamente habían 3 aulas. Después, cómo ha ido evolucionando y ahora somos la carrera que prácticamente sostiene al área de literatura, filosofía, ¿no? Esa parte de la U, que somos la carrera que más alumnos tiene con plásticas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Ve algún cambio significativo en el ambiente musical? ¿Ve alguna diferencia? O sea, yo la veo, ¿no? Pero en su experiencia que ha podido ver este crecimiento, ¿cómo ha sido? Uf, ha sido un crecimiento geométrico. O sea, no al doble, sino al doble del doble. O sea, Uf. sí. Miren, cuando yo ingresé, se juntaron 2 promociones en la UNSA. El doctor Juan Manuel Guillén en esa época era el rector, estaba en su primer año, y antes el examen de ingreso se daba en mayo y el año académico empezaba en octubre. Ah, sí. Imagínense el desfase que había. Las huelgas y los problemas, ¿no? Entonces Claro. él decidió, ¿saben qué? El examen se da en febrero, marzo y se empieza en abril y se termina en diciembre. Entonces juntó 2 promociones. Y en las 2 promociones que juntó, 89 y 90, éramos 60. Y solo egresé yo. 5 años después solo egresé yo. Wow. ¡Wow! Eso sí es. Es duro. Ujú. Mucha gente en mi promoción se metió por el carnet universitario. Porque en esa época el carnet universitario nos rebajaba el pasaje, ¿no? Nos permitía comer en el comedor. O sea, había algunas ventajas. Y además eran tiempos de crisis. Yo ingresé en la universidad del año 90, que estábamos en una inflación terrible, ¿no? Claro. Era el final del gobierno de Alan García, el comienzo de Fujimori, el país estaba estaba destruido, teníamos guerra interna, era una cosa terrible. Entonces, los adolescentes, la verdad, teníamos muy pocas opciones. Yo viajaba colgada del bus, en esa época uno viajaba como fruta ahí colgando como racimos de plátano de la puerta.
y el hecho de que aparecieran las combis para nosotros fue un gran alivio, porque empezamos a viajar sentados. Ustedes saben la maravilla que resulta viajar sentados en una combi. Imagínense cómo de mal habremos estado que el hecho de pasar del transporte normal al transporte de coasters y de combis, que actualmente es una desgracia, significó para nosotros una mejora de calidad de vida increíble. Imagínense lo que hemos tenido que pasar. Entonces, realmente eran tiempos muy duros y por eso mucha gente se metía a la universidad para conseguir que le cobraran menos en el pasaje, tener un sitio donde comer, cosas como esa. Entonces, con el tiempo, pues se fueron yendo, fueron cambiando de carrera. Incluso en esa época había la opción de hacer traslados internos. Entonces, creían que era más fácil ingresar a artes y luego cambiarse de carrera. Y poco a poco esa idea empezó a desaparecer. Yo fui excelencia de mi colegio y yo no tuve necesidad de dar examen de ingreso. O sea, entré con los primeros puestos. Y varios profesores míos me reclamaban y me decían que cómo iba a desperdiciar la excelencia en una carrera de música. O sea, que por qué no postulaba medicina, derecho, porque todas las excelencias hacían eso, ¿no? Y yo desperdicié mi excelencia entrando en una carrera de música. O sea, perdida, pues no, pobrecita. ¿Qué espera su madre que no la orienta y cosas así? Wow, claro, y bueno, en esa época, ¿no? Como se dice, eran 80s que usted sale del colegio y había, bueno, aún sigue habiendo un estigma, pero en ese momento era pues mucho más grande. Más fuerte que ahora. Claro. Y no, ahora ha crecido mucho. Una de las razones por las que tenemos más estudiantes es porque también el campo laboral se ha incrementado, no solo en el ejercicio pedagógico, sino en el hacer música y hacer, yo diría, músicas. Porque hay la posibilidad de ejercer de maneras tan creativas que incluso se escapa de lo que originalmente teníamos planeado en la escuela, ¿no? claro, y ahí maestra, bueno, realmente, ¿no? Vemos un gran crecimiento y la importancia de los mismos músicos ponernos en un lugar, ¿no? Porque también muchas veces algo que pasaba y que se escuchaba era que el mismo músico, o sea, el ser músico era un pensamiento libertario, ¿no? Del libertinaje. Y también por No, eso creo que de poca vidas gente salía. desperdiciadas y de oportunidades perdidas. A mi madre le dieron el pésame en la cola cuando fui a colar mi bachillerato. Una amiga suya, que su hijo se colaba también de médico, yo de músico, le dieron el pésame. Oh, pobrecita, oye, pucha, no sabes qué. Bueno, pues sí, ella quiere. Y mi madre estaba feliz, ¿no? Pavo de doble pechuga, porque estaba grabándome. Y se le dan el pésame. Entonces, pero ha habido un cambio pequeño, solo que estas cosas son generacionales, no ocurren de la noche a la mañana. Se necesitan generaciones, décadas, para que los conceptos empiecen a cambiar. El hecho de que nuestra escuela tenga tal número de estudiantes y que incluso haya crecido el número de profesores, la infraestructura, todo eso, demuestra que la carrera está siendo bien proyectada, no solo a nivel universitario, sino a nivel social también, a nivel de la comunidad. Maestra, ¿y antes estaba también con artes plásticas o solamente era música? No, la Escuela de Arte se fundó con dos especialidades diferentes, artes plásticas y música. Sí. Okay. Perfecto. Entonces, como estamos pudiendo ver, sí ha habido este cambio, como bien lo dice la maestra, generacional, que es poco a poco, ¿no? Que igual creo, como ya también lo he dicho Daniel, que se mantienen ciertas cositas, pero tienden a desaparecer, ¿no? Poco a poco. Yo creo que ya en una generación más ya va a ser una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y también el número de alumnos va a crecer mucho más porque ya solo en esta última década ya la forma en la cual se puede ejercer la profesión es mucho más amplia y han surgido cosas que hace 15 años, 20 años no existían, ¿no? Y quién sabe qué saldrá en el futuro, en estos años que vienen. Así es. Yo, por ejemplo, la escuela era tan pequeña que yo no pude estudiar mi especialidad instrumental en la universidad. No existía. Yo soy violinista. En la UNCAR yo estudié violín, pero en la UNCA yo estudié piano, porque la especialidad no existía. Imagínense la clase de limitaciones que se nos imponía. En esa época solo podíamos entrar a vientos, canto, guitarra y piano. O sea, usted estudió piano en el... Yo estudié piano. ¡Wow! O sea, reducido. Y estudié violín en el Conservatorio Luis Duncar Lavalle. Se me permitió graduarme en violín porque ya se había abierto la especialidad el último año que yo estudiaba.
O sea, si había sido mi riu desde los 5 años, 3 años. O sea, yo era violinista en la sinfónica, o sea, todo el mundo sabía. Más bien, me vi forzada a estudiar otro instrumento, pero no lo lamento. Me fue muy útil, aprendí muchísimo. Me considero torpe con el piano, ¿no? O sea, no. Aprendí a un nivel competente, pero no, ¿cómo les digo? No me arrepiento de haberlo estudiado. O sea, y además lo pude estudiar con el maestro Hugo Cueto, entonces fue mucho mejor. Wow. Eso no sabía. Estoy enterando de cosas que no sabía. Y bueno, también maestra, sus manos son más de pianista. Siempre. O de guitarrista, no sé. Y bueno, la verdad, sí, qué increíble maestra. Tener oportunidad de haber estudiado con esas personas que hasta la actualidad ya son. Supongo que es como estudiar con el maestro Sócrates, ¿no? Que creo que todos han pasado por al menos una clase del maestro Sócrates, los que han querido ser músicos de muchas generaciones, ¿no? Realmente yo he tenido la suerte de ser una de las últimas promociones que lo hemos disfrutado, ¿no? El hecho de haber estado en el ensamble que él tenía también, ¿no? Tan divertido, tan chévere su forma de ser. Y como usted dice, ¿no? También maestros que ya fallecieron. Qué increíble, maestra. Realmente esperamos que yo pueda decir algo así después, ¿no? Puedo decir, sí, se ha cambiado aún más lo que... Esa es la idea. Esa es la Sí, idea. de verdad que sería muy lindo. Ujú. Y ahora, por ejemplo, haciendo también como que un análisis de todo, bueno, de todas estas vivencias y así. Usted, por ejemplo, ¿qué nos podría decir sobre cómo ha sido, teniendo en cuenta esos estereotipos, esos prejuicios que había, ¿no? A lo largo del tiempo? ¿Cómo ha sido el abrirse paso, ¿no? A través del mundo de la música. Desde hace 20 años, 30 años hasta la actualidad, ¿no? Con hechos, con acciones, ¿no? Los músicos de mi generación crecimos un poco abandonados. Somos una generación de crisis. Y lo único que nos quedó fue aprovechar lo que teníamos. Entonces, tampoco, por ejemplo, en esa época la escuela Luis Dunker Lavalle tenía un local muy chiquitito, ¿no? Entonces, aprovechamos lo poco que teníamos. A veces nos dejaban de tarea escuchar una sonata y la sonata la grabamos en un cassette y el cassette caminaba por toda la clase. Cuando regresaba al dueño, ya estaba completamente desgastado el cassette, ya se oía puro ruido blanco porque ya estaba tanto Pero es que así estudiábamos música antes. Y fotocopiábamos el 21 libro de historia de la música que había en la biblioteca y sacábamos partido lo máximo que pudiéramos de los maestros, de lo que se pudiera hacer. Recuerdo mucho que a veces mi madre viajaba y me traía, mira, me han recomendado que te traiga este libro de violín, que te traiga esta cosa, porque yo ni siquiera sabía que había y mi madre no era músico, entonces me traía algunas cosas. Yo tenía el privilegio que ella podía viajar. Entonces inmediatamente mis amigos caían encima mío, oye, a ver qué te he traído, cómo es esto, que así vivíamos. No había YouTube, no había redes sociales, no había Spotify, no había no había Apple Music, entonces nuestro acceso a las fuentes, no había PDFs. Entonces, el que tuviera un libro original, oh, Dios mío, préstamelo para fotocopiármelo, ¿no? Y estudiamos con fotocopias y a veces los apuntes los maestros los hacían mimeografiados y, oye, ¿qué ha hecho el maestro? Mira, dio estos apuntes. Yo me acuerdo el maestro Hugo preparaba sus copias de contrapunto en la máquina. Copiaba máquina sus... Y había, a ver, te los ha pasado, a ver, fotocopia, no está clarito, había que pasarlo con lapicero. Esas cosas hacíamos, porque claro, la estrechez obliga a volverse ávido de cualquier cosa que puedas aprovechar. Entonces, yo ya cuando empecé a viajar y empecé a conocer realidades que eran mucho más generosas, que tenían muchos más recursos, yo me quedaba boquiabierta, pero me había quedado esa cultura de aprovechar lo que tuviera. Muchas veces cuando uno nace en la abundancia, tiende a ser también displicente con lo que tiene, tiende a no valorar lo que se le da o lo que tiene a su disposición. En cambio, nuestra generación en eso sí valoró bastante lo que pudiera conseguir. Entonces,
Siempre estábamos en busca de, ha venido alguien a dar una clase maestra, ¡brum! Íbamos todos, y como ella sí que soy por aquí, porque era la única clase maestra que íbamos a recibir en todo el año. En cambio, a veces en sus lugares de origen, nos decían los maestros, yo como estoy ahí todo el día, los alumnos me faltan, no vienen, no me hacen la tarea, ¿no? No. ¿Les parece conocido? Entonces, Sí. muchos de nosotros, y les digo, muchos maestros de la escuela, de la generación actual, los que estamos enseñando, hemos tenido que ir afuera, alejarnos de nuestras familias, pasar una vida dura para poder asimilar conocimientos que ahora les estamos ofreciendo a ustedes, ¿no? A los estudiantes de la nueva generación, para que no crucen esos desiertos, no sufran esas carencias y no pasen por esos dolores que nosotros pasamos. Qué interesante, maestra. Es algo que en la actualidad, bueno, para hacer el curso de orquestación o de instrumentación, tenemos bueno, yo uso el MuseScore, el Claro. Sibelius. Mucho más práctico. Claro, el hecho de poner la nota y además escuchar lo que estás escribiendo. El hecho de, bueno, solamente a mí me encantan los CDs, ¿no? Y los cassettes tengo acá, pero la mayoría de gente ya no. Y además que ya se tienen más como un souvenir y algo que escuchas muy como que para una ocasión especial, ¿no? Dices, oye, quiero ponerme este disco, pero quiero escucharlo, ¿no? Pero antes no, como usted dice, ¿no? O sea, realmente el hecho de tener un cassette, el hecho de... Y también yo creo que eso ayudó mucho a que la gente sacara mucho de oído, mucho más de audio Yo perceptiva. mis cursos de orquestación aquí y afuera, cuando los hice con papel pautado y un lápiz y mi oreja. Y el piano, a las justas, ¿no? Y cuando viví en México me tuve que comprar mi tecladito, ¿no? Y hacer mis ejercicios ahí y funcionar de una forma completamente analógica y tradicional. Después ya vino la revolución del software, después ya vino la revolución sobre todo de las redes sociales, más media, internet, y eso ya pues transformó completamente la manera de hacer música. Cambió las reglas del juego. Sí. Maestra, y hasta las corrientes musicales, ¿no? O sea, yo me imagino en esa época, bueno, que no ha sido hace mucho tampoco, ¿no? Es increíble cómo hemos dado los saltos así Ese salto agigantados tecnológico. a la realidad que tenemos ahora. YouTube, por ejemplo, es de ¿cuánto, Alonso? ¿10, 15 años? Más o O sea, menos, sí. es increíble Aproximadamente. cómo se da ese salto, ¿no? Y también eso se ve afectado, yo pienso, ¿no? En esto de las corrientes musicales, en el hecho de que ahora hacer experimentación no es tanto locura, sino que ya puedes escuchar, ¿no? Como a mí, el compositor que me encanta de toda la vida, que es Stockhausen. O sea, yo digo, para mí hubiese sido casi imposible haberlo conocido, de haber vivido en los 80s o en los 90s. No, nosotros, por ejemplo, no lo conocíamos hasta que empezaron a llegar las primeras enciclopedias, formas de acceder a la información de una manera económica, porque tampoco se podía tener mucho, ¿no? Claro. Entonces, recién ahora que tenemos mayor acceso a la información, nos damos cuenta de lo limitados que estábamos, de lo encerrados que estábamos. Ahora, debemos recordar que vivimos en una provincia. Y la provincia no necesariamente cuenta con todas las ventajas de una ciudad grande o una ciudad capital. Y yo descubrí que precisamente entre provincias se podía dar un intercambio interesante de experiencias. Durante un tiempo me contacté bastante con provincias, no solo de acá, sino provincias de otros países, Chile, Argentina, Bolivia, mismo México, Colombia, porque teníamos el mismo problema de relación de centro y periferia con la capital, ¿no? Entonces, eso también ha servido mucho, las redes sociales, la conexión, Internet, ha contribuido a democratizar el intercambio de información y a entender que no solamente existen ciertos circuitos, ciertos lugares, sino que todo es compartible, todo es intercambiable y todo es posible. En realidad también es una perspectiva posmoderna. Y la posmodernidad nos ha llegado como una bola de nieve, nos ha tomado de sorpresa, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a ella. Sí, sí, qué interesante, maestra, de verdad, pensarnos en esa época, que como digo, o sea, no ha sido mucho tiempo, me parece increíble, ¿no? El hecho de, ahora hablando ya en una cosa más amplia, el hecho de que podamos tener con Alonso, ¿no?, una interfaz para grabar lo que tocamos, el hecho de que yo pueda tener
micrófonos y una interfaz que, bueno, en el mundo del audio todo es caro, pero para estándares de los 90 tener un estudio era de miles de millones de dólares. O sea, no eran millones, eran miles de millones. Poder hacer un micro, poder hacer algo tan simple como una producción, ¿no? Una canción era millonarios, era demasiado No, dinero. había que ir a Lima a grabarlo y había que acceder a las disqueras que estaban en el mercado, Exacto. bla, 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 bla. Cierto. Exacto. Dice, Ya en la primera década del 2000 empezaron a haber estudios de grabación en la ciudad que empezaron a producir de una manera profesional. Y actualmente estamos a nivel de que cada uno sencillamente puede crear su estudio de grabación en su casa. Exacto. Lo aísla, lo acomoda, se compra los materiales, accede, y si no lo venden en la tienda, lo manda a pedir, y pacatín, y pacatán, y ya está. pide su Rappi. O te No pides podemos ahí decir marcas, de Aloncito, Ali. perdóname. Ese lo Cierto, borras. cierto. Porque no podemos decir marcas. Cierto. Aloncito, pasamos al segundo bloque. Sí, pasemos ahora a lo que es el tema de investigación y literatura, que Daniel también me comentaba justo ayer que también se dedicaba a todas estas situaciones, ¿no? Y ahora yo le quisiera preguntar, ¿cómo es que empezó el gusto por la literatura que usted tiene y también por la investigación? La pucha. Bueno, lo de la literatura es familiar. Mi papá es poeta, su hermano menor es dramaturgo, es Premio Nacional de Teatro. Mi madre también escribe, aunque pocos lo saben. Entonces, en casa, escribir, manejar el idioma, expresarse con palabras, es muy natural. Todo lo verbalizamos y hasta para contar la más pequeña anécdota armamos toda una novela. Mira, el cielo está solo hoy día cuando llegué al mercado y vi a la papera y entonces compré papas, pero me pregunté, ¿son estas las papas que quiero comprar? Desgreñé ligeramente cómo eran las papas, si eran ojo azul, si eran amarillas, si eran para puré, y descubrí que en la abundancia de la oferta estaba la indecisión. Y la indecisión es un gran problema. Todo eso para decir que compré un kilo de papa. Para nosotros la palabra es una cosa muy natural de usar y la palabra escrita también es muy natural de usar. Entonces, yo recuerdo haber visto escribir a mi padre desde que era beba, con su lápiz. Y mi padre es un poeta muy afanoso, todos los días escribe. A veces se le pasa el arroz, se le hierve la leche, se le quema la casa, pero él está puliendo el poema, ¿no? Entonces yo empecé a escribir desde los 12 años. Y cuando llegó el momento de elegir carrera, me vi en la disyuntiva de elegir literatura. Pero mi padre muy sabiamente me dijo, si tú quieres escribir, escribe. Literatura se estudia leyendo, se estudia escribiendo, se estudia de una forma más práctica. Él estudió literatura, pero por alguna razón creo que él me dio más madera de músico que de escritora, ¿no? Aunque siempre es mi mayor fan y hasta ahora yo hago taller con él. O sea, no sé por qué yo no puedo hacer poesía ni puedo escribir teatro. En la familia hemos dividido los géneros, ¿no? Bueno, tú vas a ser poeta, tú vas a ser novelista, tú vas a escribir teatro, y que estamos como bien divididos, ¿no? Y yo soy la única que hace novela. Y esa fue siempre mi tendencia, porque soy muy lora, tiendo a hablar mucho, y entonces pues escribo mucho también, ¿no? Y así Sí, yo he la verdad. escrito toda mi vida, pero recién en 2006 que gané un premio, yo misma me creí el cuento de que lo podía hacer, entonces seguí publicando algunas cosas, ¿no? Claro, y bueno, yo he tenido la suerte de conocer a su mamá, hablar con ella, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Realmente una... Mi madre es yo multiplicada por 20, pues. Sí, y hablar con usted también, maestra, es como que eh, se siente, o sea, creo que cuando una persona lee o escribe o está en ese proceso, ¿no? De siempre hacerlo, de afuera tú hablas y ya, o sea, ya lo interpretas, o sea, ya sabes que es, no sé si decir una persona culta, bueno, ahora ya todo está mal, pero la verdad yo lo diría así, ¿no? Es como que una persona que tiene la cultura de la lectura, ¿no? O sea, es como El una hábito de la persona que lectura. toca. Sí, sí. Exacto, una persona de Sí. hábitos, exacto. Es Incluso como alguien que... me han preguntado si no compongo, ¿no? Y yo soy más, soy más competente creando con palabras que con sonidos.
Entonces, no, por ahí habré escrito alguna tontera musical, pero no, no aún, no es algo que valga la pena mencionar tampoco, ¿no? Y con la investigación, maestra, ¿cómo? Bueno, eso fue casi un accidente. Yo no sabía que servía para eso. Hay dos cosas que yo no sabía que servía para eso. Una es la dirección, pero eso ya es este cuento aparte. Y otra es la investigación. Lo que sucede es que cuando yo entré a enseñar en la universidad era muy jovencita. Yo me gradué en el mes de junio y entré a enseñar el mes de septiembre. O sea, Rápido. ¡Wow! es que no había profesores, pues. Yo fui la segunda en graduarme en la escuela. La primera fue la maestra Pilar. Yo fui la segunda. Entonces, no había profesores. Estábamos recién salidos del horno y yo entré como profesora de violín. Y había un curso que nadie quería enseñar porque solo había un libro. O sea, encima de todas las limitaciones que ya les describí, esta materia solo tenía un libro y no tenía, nadie la quería porque era muy complicado armarla. Y esa era música, análisis de música peruana y latinoamericana. Así se llama en ese. Era el raspo de la olla. Entonces se lo dieron a las 11 que acaba de entrar porque no tenían que ir, no nadie quería hacerse cargo. Y yo que me tomo las cosas en serio, lo primero que hice fue buscar libros y encontré libros en las bibliotecas de la universidad, encontré varios libros sobre el tema que no habían sido buscados, ¿no? Pero eran pues, todos de los 50 para atrás. Entonces, recopilé mi información y empecé a enseñar y yo sentía, pues, estoy enseñando, imagínense, era 1995 y estábamos con 40 años de retraso. Wow. Pero hice lo que pude, la investigación, y ahí me di cuenta que había mucho que hacer. Entonces, después me enteré que había una maestría en musicología con especial mención en música de América Latina en Chile. Entonces, y yo hice esa maestría con la idea de tener más materiales, más conocimiento para mi curso en la universidad, para no, primero no hablar con 50 años de retraso y segundo no hablar pavadas, pues, ¿no? Porque uno tiene que por lo menos que formar un buen curso. Y ahí empezó. Porque con el deseo de construir un mejor curso fui aprendiendo y lo fui expandiendo a lo largo de los años. Ahora ya no lo enseño, ¿no? Pero habré enseñado ese curso pues unos 15 años, más o menos. Wow. Entonces con el tiempo y me fui metiendo en lo que es el problema de la historia de la música en Latinoamérica y el Perú. Y entonces empecé a producir mis propios textos, empecé a producir mis propias investigaciones y me ha ido absorbiendo tanto que he dejado de otros aspectos de la carrera para meterme exclusivamente en investigación. La verdad es que me gusta, pero requiere concentración. Y recién ahora la tengo como para poder desarrollarla a gusto, ¿no? Pero siempre fue, o sea, el inicio estuvo en querer enseñar menos peor, si lo quieren decir así, es que miren, o sea, era relativamente sencillo, ahora lo es mucho más, relativamente sencillo enseñar clasicismo y romanticismo alemán que enseñar música peruana. Actualmente sigue siendo mucho más sencillo porque biografías de Beethoven encuentro 1000, pero biografías de Pedro Tirado la hice yo con un colega y no hay más. Entonces, nunca es fácil luchar contra esa desproporción en fuentes, en metodologías, en conocimientos, en estudios, ¿no? En todo lo que se tiene disponible en música occidental académica. Pero la música nacional, la música del continente, en toda su riqueza, en todo su esplendor, no hablo solamente de la académica, de todos los niveles, es pues una beta muy rica, ¿no? Entonces uno termina enamorado del tema en el momento en que destapa la olla y empieza a ver por dónde está hirviendo. Es fascinante realmente. Claro, maestra. Y bueno, hasta ahora con el caso de Fausto, que está haciendo la investigación de la notación, ¿no? O sea, la verdad a mí yo por eso le dije, Fausto, de verdad tu investigación está alucinante porque muy pocas personas han hecho esa labor, ¿no? De recopilar, de ver la forma. Y varios compañeros, creo que también hay de producción, ¿no? De producción musical en Arequipa. En ese aspecto yo la verdad, sí, maestra, fui bien elitista, por así decirlo, y elegí mi compositor favorito y me cerré a mi compositor No, es y no que hay más. no, libérese del pecado porque una de las condiciones que tiene que tener la investigación es que le guste al investigador. Es decir, si uno va a investigar por obligación o porque qué dirán los demás, que mejor no estudio lo que me gusta porque me van a llamar elitista, se echa encima una cruz demasiado pesada.
Entonces es mejor estudiar con aquello con lo que uno se siente afín, con lo que uno se siente cómodo con lo que uno quiere contribuir a que crezca el tema, ¿no? Claro. Y Aloncito, tu tema de investigación que también está Sí, muy mi interesante, tema. coméntalo con la maestra No, mi tema sí que fue bien rebuscado. Yo estudio Derecho, por ejemplo, y mi tema de investigación, o sea, todos mis compañeros iban la clásica, Derecho laboral, Derecho penal, Derecho civil, pero a mí no son ramas que me agraden mucho, sinceramente. Y cuando llegué pues a este curso que es seminario, que es el último año ya, estaba que sufría las primeras semanas, ¿no? Viendo cuál es el tema que voy a elegir, porque de este tema sale seminario 1 y seminario 2. Y justo no, el profesor también nos dijo eso, no tiene que ser algo que les guste, porque si no va a ser un camino muy tortuoso el que van a recorrer todo este año. Y estaba que me mataba pensando, y de algo tan sencillo salió mi tema, de algo que estaba haciendo a ese rato, y al final fue mezclar nuevas tecnologías con derecho constitucional, y así una mezcla de todo un poco, y quedó Estupendo, perfecto. Y estupendo. ya lo terminé, y quedó bien, y hasta ahora me sorprende, ¿verdad?, la facilidad. Creo que me hice tanto problema para pensarlo y lo tenía enfrente todo el tiempo, el tema. O sea que encontró su muerto. Exacto. Daniel le va a explicar la clase, después lo que significa esa figura. cuando la maestra dijo, ¿cuál es su muerto? Todos, ¿qué? ¿A quién ha matado? El muerto. Ah, Es que sí, es que yo le no, llamo al problema de investigación el muerto. Es una necesitas buena una forma de clase con la decirle. maestra, Aloncito. Sí. Sus clases son muy chéveres. Sí, no, es una buena forma de decirle a el muerto. Y Ya, maestra, lo que pasa es que yo uso mucha parábola para enseñar investigación, porque ya de por sí en nuestra sociedad y en la vida universitaria, la tesis asume la vaporosa identidad de algo imposible, ¿no? Ujú. Como que hay que jugar un videojuego en 70 niveles y la tesis viene a ser el super gran boss, ¿no? El último nivel. Y que es imposible ganarle si no hacemos cheating o si no conocemos los códigos de los PAS, no sé qué, ¿no? O algo así. Claro. Entonces, cuando entran a la clase de seminario de tesis, en todas las especialidades pasa, entramos así como que, Dios mío, ¿y ahora qué me va a pasar? Pero en música el terror es todavía el cuádruple. Porque sistematizar un problema de investigación es una cuestión muy teórica para lo que no siempre se prepara al alumno. Y Claro. eso lo queremos revertir revisando el plan de estudios para que asuman que la investigación es una cuestión, es una tarea intelectual como cualquier otra, ¿no? Ujú. Ahora, yo en un año puedo enseñarle a un joven músico a hacer una tesis, pero en un año no le enseño a tocar un instrumento. Claro. Entonces, si ya tocan un instrumento, si han sido capaces de aprender a tocar un instrumento, son perfectamente capaces de aprender a hacer una tesis. Claro. Para mí, sinceramente, lo más difícil fue eso, encontrar el tema, porque de ahí todo, no diría tampoco que vino por su cuenta propia, porque sí, me costó, pero ya es prácticamente mucho más sencillo y más llevadero hacerlo. Exacto, sí, exacto. a Por la eso le digo, investigación de Alonso Maestra le pasa como la mía, que todo está en inglés, en alemán, en francés. Realmente es una labor ardua y con muchos más problemas de idioma, ¿no? O sea, claro. Pero cuando a pasaba él lo le piden una mismo. bibliografía, no pone los links en una lista, ¿no? Maestra, por favor. Te están quemando, ¿ah? Maestra. Pueden editar esa parte, no hay problema. Ese es el problema de traer maestros, ¿no? Me sacan mis pecados. Pero, No he No. empezado todavía. no, maestra. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Maestra, bueno, lamentablemente siempre tenemos que hacer esta salvedad o este apartado un poco cuando tenemos una invitada mujer, que es el tema de, primero, cómo abrirse paso. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted abrirse paso en el mundo de la investigación y en general en el mundo de la música y más bueno, ya se supone que hemos cerrado lo de la música, pero es interesante también saber esto. Siendo usted mujer, habiendo sido tan joven, haber entrado tan joven a este mundo,
Lo que nos cuenta, ¿no? Que a veces hasta en la actualidad en la catedral hay como que pasillos ocultos para solo hombres o que no lo dicen así tal cual, pero ya uno se saca, ¿no? Eso. Se da la idea. ¿Cuán difícil ha sido usted y cuán igual, ¿no? Este cambio, no sé si también ha pasado lo mismo que con la gente que está estudiando, con el cambio que ha habido el rol de la mujer, el respeto hacia la mujer que creemos que todos merecemos, ¿no? ¿Cómo ha sido eso, maestra? Bueno, yo vengo de un hogar donde mi crianza fue muy igualitaria. O sea, a mí desde chica me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera, que siempre debía trabajar, depender de mí misma, desarrollarme, ¿no? Eh, entonces, cuando yo salí al mundo, yo pensé porque así era todo. Y yo era muy joven para darme cuenta del machismo, del prejuicio hacia las mujeres. Era muy ingenua. Y yo pensaba que era porque yo era antipática o porque las personas eran antipáticas. Y, por ejemplo, yo entré a la orquesta cuando tenía 15 años y he sido directora a los 26. Entonces, yo ahora me doy cuenta que algunas actitudes, muchas cosas que pasaron fueron también producto de machismo, producto de prejuicios, producto de cosas que son, no digo que sean naturales, pero que suceden en una sociedad que es tremendamente conservadora como la arequipeña. Nuestra ciudad es una de las más conservadoras del Perú y el Perú es uno de los países más conservadores de América Latina. Entonces, todo se suma y se suma, se suma. Entonces, en el ambiente laboral, sí. Ahora yo hago introspección y me doy cuenta que sí, que algunas actitudes a las que yo me tuve que enfrentar y con las que tuve que luchar fueron producto del machismo. Yo en esa época no lo entendía, como les digo, era muy joven. Y andaba yo metida, el proyecto, el concierto, esto, y no me ponía a reflexionar, no tenía ni el marco teórico ni las herramientas que hoy tengo para entender cómo funcionan algunas actitudes, ¿no? Desde el mansplaining hasta machismo femenino incluso, porque las mismas mujeres hemos desarrollado actitudes machistas. No, las mujeres no pueden hacer esto, las mujeres no deben hacer esto, o las mujeres no deben hacer lo otro, ¿no? O las mujeres deben buscar un marido con buena chequera que las mantenga y entonces recién puedes hacer música una vez que tus necesidades materiales estén sostenidas por un hombre que te pague todo, entonces ahí recién tú puedes hacer música, que lo he escuchado muchas veces. Pero sí, ahora, yo soy consciente también de que muchas cosas han cambiado desde que yo era joven, que lo sigo siendo por si acaso, ¿eh? Hay muchas cosas que han mejorado, pero hay otras que yo siento que se han vuelto más conservadoras aún. Yo creo que en algunos aspectos de nuestra sociedad, en la manera como consideramos la sexualidad, la orientación de género, la misma perspectiva que tenemos de las artes, de las ciencias, ¿no? Han habido un recrudecimiento de actitudes represivas. Esto de la pandemia lo demuestra, la resistencia que se pone a las vacunas, la difusión de las fake news, cómo tendemos a construir mitos colectivos que en realidad no tienen ningún sustento, que si nos los podemos analizar no tienen ninguna lógica. Eso ha arreciado en los últimos tiempos. Y yo noto que en algunos aspectos la sociedad arequipeña se ha vuelto más conservadora de lo que era cuando yo fui adolescente. ¿Qué les Interesante. digo? Sí, maestra. Bueno, ese también ya es otro tema para otro episodio entero, esto del resurgimiento del oscurantismo. Ya parecemos estar todo, o sea, hay gente que parece que se cree la Santa Inquisición, ¿no? Una cosa así de que piensa que la ciencia es no sé, que no tiene validez. Otro problema también es que muchas personas consideran que la ciencia es una cosa y no otra, ¿no? Entonces, que la investigación en medicina, en ingenierías, en ciencias duras, sí es investigación, y la investigación en humanidades, ciencias sociales, ¿eso para qué sirve? No hay que gastar plata en eso, ¿no? Y esta tendencia no solo existe aquí. En muchas universidades existe también esa competencia, hay mucha competencia por los fondos, entonces, no, con medicina salvas vidas, efectivamente, invertimos en investigación en medicina y salvamos vidas,
pero no invertimos en ciencias sociales, no invertimos en humanidades y perdemos cultura. Y la cultura no es un privilegio de unos pocos, sino es algo que nos enriquece, es algo que suma cuando lo compartimos. Entonces, no nos da producción en metálico, quizás, pero nos da dividendos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a estándares de valores, un montón de cosas, ¿no? No se pueden contabilizar con el dinero. Exacto, sí. Bueno, temas polémicos de nuevo. Acá con la caja de Rodríguez y Salas, que cuando estuvo el maestro Javier, que también estuvo, tuvimos un programa con él, también sacamos varios temas, ¿no? Y de los que preferí no preguntarle porque también pueden ser comprometedores en cuanto a el manejo actual de la orquesta sinfónica, ¿no? Que son temas que hablamos con el maestro Javier y que le dije, ¿no? Le dije muchas cosas que yo pienso, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, en la actualidad el valor del director, cómo va a salir pues un director ahí dirigiendo a un concierto virtual, o sea, a mí no me cuadra, ¿no? Personalmente no me cuadra, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, maestro, ya lo hablaremos en otra oportunidad porque me hierve la sangre. Eh, pero vamos ya estamos por terminar. Queremos saber sus proyectos a futuro. Esto fue una de las cosas que salió en el Twitch de ayer. En nuestra Eh, transmisión. exacto, todos los jueves hacemos una transmisión en Twitch que es para ver de qué temas vamos a hablar este día, ¿no? El viernes. Y María Paz preguntó esto, los proyectos en los que está trabajando en cuanto a investigación y los proyectos que tiene a futuro. ¿Cómo ve la investigación usted en pandemia? Principalmente, ¿no? Que creo que ha sido un reto más grande aún en la pandemia, ¿no? Como en todo aspecto, ¿no? Sí, tiene sus más y sus menos. Yo el año pasado estuve de año sabático y entonces me dediqué íntegramente a investigación, pero me agarró la pandemia. Yo tenía planeado hacer viajes, ir a archivos, Biblioteca Nacional, ir a Sucre, a España también, hay bastantes cosas que ver allá. Pero la pandemia me encerró en casa, pues, ¿no? Entonces tuve que acceder a archivos digitales, tuve que trabajar con el material que tenía y la verdad es que me fue bastante bien en lo que era productividad. Entonces, por ahora estoy en eso, estoy haciendo investigación con lo que buenamente tengo, puedo y dispongo. En este año que ha pasado, yo he reorientado mi línea de investigación. Ahorita estoy en Bicentenario, entre vuelta del siglo XVIII al XIX, primera mitad del siglo XIX, lo que incluye estudios de las obras de Jiménez o aplicaciones teóricas a la obra de Jiménez y compositores nuevos como Lorenzo Rojas, Mariano Bolognesi, que son muy poco conocidos. Yo estoy haciendo ahorita musicología histórica. Entonces, ahorita mi trabajo está enfocado en eso y ya he tenido como 2 ponencias en congreso este año que tengo que publicar. Lo que está viniendo ahora es continuar más o menos con esa línea. He trabajado, por ejemplo, canciones en lenguas vernáculas de Jiménez, ahora me toca trabajar canciones en latín, obras cortas en latín, pero quiero pasar, estoy trabajando también sus tonadillas, música escénica de Pedro Jiménez, estoy trabajando también en la influencia de Rossini en los compositores arequipeños de la primera mitad del XIX, ¿no? Entonces estoy tratando de ordenar eso. Tengo en mente sacar el libro del Yarabí, que ya lo terminé. Estoy esperando que la universidad lo termine de evaluar, porque ya lo presenté como parte del producto del sabático, que es un estudio histórico sobre el Yarabí, precisamente en la época de la declaratoria de la independencia, pero no como canción indígena, sino como canción criolla. Y eso va a generar un poco de disturbio también, porque ahí me estoy metiendo con un paradigma muy fuerte, que es la creencia de que el Yarabí es una canción indígena, pero yo creo que pudo haber, algunos de sus orígenes evidentemente son indígenas, pero los ejemplos que conocemos y la forma como lo cantamos, es muy posible que haya tenido un origen criollo, letrado y sobre todo urbano, no necesariamente rural. Entonces, esos son ahora mis temas, ¿no? Música surperuana, sobre todo arequipeña, que es siempre mi leitmotiv,
primera mitad del 19, así que en esas estoy, pero justo a partir de este semestre, que solo voy a tener un curso en la universidad, me voy a dedicar a tiempo completo a terminar con estos proyectos. Por lo pronto es. Maestra, con lo último que he dicho, creo que ya todos los cerebros han explotado. ¿Cómo hace? Perdón, no me dejen entender bien. Ya, Disculpen, es que a veces uno está tan metido en su tema que cree que todo el mundo lo sabe. Wow. Bueno, maestra, esa es parte de la labor de investigación, ¿no? Tener nuevas visiones. Y lo bonito de la investigación y lo que usted siempre nos dice, ¿no? Encuentren una línea, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que en mi tema, por ejemplo, que es del estudio del micrófono, ¿no? Como instrumento musical, eso realmente es una línea de investigación que creo que me va a durar para toda la vida, ¿no? Y Sí, más sí. agarrando a Stockhausen, ¿no? Que el hombre, como le decía, como en alemán, estos documentan todo, pero en alemán, ¿no? Y es claro, es otra de las cosas interesantes que Alonso también comentábamos, que en Europa el acceso a la información pagada es mucho más, o sea, la gente paga por la información, ¿no? Entonces tienes una tesis, un paper y cuesta, ¿no? Y no es muy fácil encontrarlo en internet, porque la gente lo paga, ¿no? O sea, para ellos es pues barato 20 euros, ¿no? Para nosotros fue 20, oh, está carito, ¿no? Y aparte, Daniel, que las universidades de allá pagan esos accesos. Nuestra universidad ha empezado a pagar accesos a ciertas bases de datos, no a todas, no es suficiente, pero sí hay un cambio notable en cuanto a la implementación de herramientas metodológicas para profesores e investigadores. Entonces, volvemos al asunto de las ventajas y desventajas de vivir en provincia, de una universidad estatal. Las universidades privadas en ese sentido tienen muchas mayores posibilidades. ¿Ha habido una notable mejora? Sí. Que todavía nos falta en materia de investigación también. Pero ahí estamos, ¿no? O sea, cuando yo egresé, en la vida íbamos a tener acceso a una base de datos JSTOR, una base de datos Scopus, ¿no? Claro. Primero que no existía, y segundo que no era posible. Sí, sí, poco a poco, exacto. Y bueno, para cerrar así muy rápido, su vida maestra como maestra, como persona que está en la universidad, que muestra y que ha sacado a tanta gente y que tanta gente la conoce, ¿no? O sea, en la universidad realmente usted es el, sí, maestra, usted es un referente para creo que una de las profesoras que los de años menores esperábamos tener a futuro, ¿no? En cuarto o en quinto, que es donde empezaba a enseñar. Cuéntenos, maestro, o sea, qué, qué increíble primero su forma de enseñar, que es muy didáctica, es muy divertida. Eh, Lamentamos no haberla tenido en presencial, porque yo he asistido a una de sus clases presenciales, he tenido la suerte, no sé si se acuerda, me subía en las tardes y me quedaba ahí de infiltrado, que me encantaban. ¿Y cómo así, maestra? O sea, ¿cómo usted ve la educación? ¿Usted ve que es bueno que estemos en la virtualidad, en la época virtual, ¿no? Que mal que bien la mayoría de los alumnos ingresa. Em, ¿Usted piensa que esta forma también es buena en alguna forma? O cuéntenos, maestra. Todo tiene, todo tiene ventajas y desventajas. Para mí, la enseñanza tiene que ser algo, incluye algo poético, algo creativo. Yo tengo la mala costumbre de ser muy performática en mis clases, acabo exhausta. Usted me habrá visto que estoy capaz hasta de subir encima de una mesa. Porque yo creo que la enseñanza es sobre todo un acto de comunicación. El profesor tiene que saber lo que va a comunicar. Si el profesor no sabe o no está seguro de lo que tiene, pues no lo puede comunicar. Entonces siempre ha sido una preocupación permanente para mí el preparar una buena clase. Entonces para mí yo me puedo demorar fácilmente 4 o 5 horas en una clase para preparar lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer, porque no es sencillo. Y eso es lo que pocas personas reconocen. El profesor no solo es profesor cuando está enseñando, el profesor es profesor cuando prepara lo que va a enseñar, lo que va a decir, las lecturas, los ejemplos. No, nada es gratuito. Todo lo que se presenta en clase está pensado, está hecho, ¿no? Entonces, es fundamental que el profesor sepa de lo que está hablando.
Es la primera condición. Porque si el profesor no lo entiende, menos lo va a hacer entender a los demás. Es una tragedia eso. 2, habilidades para comunicarlo, para poder explicarlo. Y 3, gusto por lo que hace. Creo que eso es fundamental. Si yo no me siento a gusto con un curso, yo no lo enseño, porque yo me conozco. Si algo me pesa, pues no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, la virtualidad y la presencialidad tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. En virtualidad yo tengo más recursos electrónicos, puedo combinar videos de YouTube, puedo bajar así el audio, lo que tengo en mi computadora, al toque lo pongo, ¿no? Hasta Wikipedia a veces, no sé, un dato. Se puede grabar la clase, lo cual es muy importante, porque a veces no podemos entrar o queremos repetir lo que se dijo, entonces pongo mi video, ahí está, ¿no? Antes esa posibilidad de grabar no existía, había mucha resistencia, incluso por parte de los colegas, a dejarse filmar en la clase. La presencialidad, por otro lado, establece nexos con el estudiante. Entonces, yo sé que puedo comunicar mucho mejor mis contenidos si estoy físicamente allí. Porque hasta puedo ejercer mis poderes hipnóticos, ¿no? Mírame fijamente a los ojos, escucha lo que tengo que decirte. Entonces, y además a veces las consultas, ¿no? Maestra, necesito ayuda con esto. Nadie entendió, entonces yo podía antes dejar hasta 3 horas para analizar en una semana, en la clase de análisis. Y las resolvías. Y ahora solo puedo dejar una a la semana. Y esto, porque tampoco puedo saturar al estudiante, ¿no? La computadora nos cansa. La esclavitud con la virtualidad afecta a nuestro cuerpo. Nuestra corporalidad se está viendo amenazada con esto. Yo misma lo siento. El año pasado estuve prácticamente a mi aire, ¿no? Pero este año estoy esclavizada a esta silla y eso exige de mí un esfuerzo muy distinto. Entonces hay ventajas y hay desventajas. No tengo que enfrentarme al tránsito, soy feliz de no tener que salir, soy una persona muy casera, y cuando apago la computadora inmediatamente estoy con la familia, ¿no? Me puedo tomar un café, estoy aquí. Pero extraño sí la cercanía con mis estudiantes. Algunos no prenden la cámara, no los puedo obligar porque la conectividad, que el cuarto está desordenado, maestra, estoy chascoso, está bien. Pero extraño esa cercanía con ellos, porque a veces incluso su lenguaje corporal a mí me indicaba cosas. Había gente que estaba deprimida o estaba eufórica, venían gruñetes, ¿con quién te has peleado? Con la flaca, ¿qué ha pasado? No sé, que me sacó la vuelta. Ya, bueno, sí, entonces, eso también es que el ser profesor no es solamente transmitir conocimientos, es dar enseñanzas de vida y es estar con el estudiante cuando lo necesite. A veces hay personas, me ha tocado que en el examen estaban en blanco. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Conversar, establecer contacto humano, ¿no? Y eso en la virtualidad no lo puedo hacer. Cierto. Muy cierto, sí. Qué interesante, maestra. Y bueno, y ahora sí, solo para terminar su labor como directora. Yo he tenido la suerte de que hemos estado un par de años, usted nos ha dirigido, hemos estrenado una obra cuando yo estaba y que fue muy, muy interesante, nunca me voy a olvidar. No había ni audios, el compositor tampoco nos sabía decir qué era lo que quería, ¿no? En percusión. No sé si recuerda. Sí, nos han pasado varias aventuras, Daniel. O sea, Fue el coro no fue y tuvimos que cantar nosotros. en Cusco. Qué El ensamble bonito. separaron las cuerdas y empezaron a cantar como si fuera un coro misional del siglo XVII. Fue Hemos hecho ahí buenísimo. cosas. Sí, sí, maestra. Y esa labor, maestra, que también lo hemos gozado, ¿no? O sea, y yo, la verdad, que siempre le voy a agradecer porque fui a Cusco, gracias a usted. Eh, Les no voy a sé, contar una anécdota que muy poca gente sabe de por qué llegué a dirigir. cuéntenos. Yo quería ser violinista y estar en mi sitio, tenía mi plaza y era feliz tocando mi violín. Yo tenía 20 años. Y un día la escuela Luis Dunker Lavalle organizó un taller de dirección de 15 días, intensivo, y era pues la novedad, ¿no? Como les decía yo, todos estábamos así con ganas. Pero yo no tenía ganas. Yo me enteré que había el curso, venía el maestro Steven Ellery, que lo traía el maestro Dante Valdés, y entre los dos iban a organizar este curso intensivísimo de dirección. Eran 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, durante 15 días.
Y yo, y entonces mi maestro de piano, el maestro Hugo Cueto, él tiene la culpa. Vayan a decirle. Me dijo, te tienes que inscribir en el curso. Yo, a ver eso. Si no vas, te jalo. No. Jalo. Y yo me quejé, pues, ¿no? De mi casa. No, maestro Cueto está mal, mal, me ha dicho que me va a jalar. Y mi mamá me dijo, si no vas, encima de lo que él te jala, yo te pego. Te par, se han puesto de acuerdo. Y fui pues pateando las puertas. Y fui muerta de cólera, dibujando muñequitos en mi cuaderno, haciendo manga en el cuaderno pentagrafado. Y yo, lo más gracioso, pues, que yo dibujaba las posiciones que el profesor decía, este es el alzar, entonces yo lo dibujaba. Ya pasan los 15 días y yo saco el primer puesto. La ceremonia de cierre del curso, me regala mi score, que todavía lo tengo ahí, me regaló un ejemplar de la Sinfonía Oxford de Haydn. Les dijo ante todos, aquí hay una promesa en la dirección de Castillo. Y lo peor de todo es que le creí. Eso fue lo peor de todo, que le creí. Y bueno, ya después mi mamá me trajo una batuta de regalos y me dijo, ¿por qué tú tienes mano? Yo te he visto la mano. ¿Qué mano? ¿Qué me están hablando? Lo único que tenía era sentido común. Y bueno, ya después cuando resultó que sí servía y me terminó gustando, ya decidí estudiarlo con más seriedad. Ya fui a México a hacer mi diplomado. Estudié ahí con otro maestro, el maestro Eduardo Sánchez Suber en el diplomado, pero aparte en forma privada con el maestro peruano Francisco Pereda, que me enseñó muchísimo. Y ya, bueno, lo demás ya es historia, pues, ¿no? Ya. Pero todo fue un absoluto accidente, o sea, yo no quería estar ni ahí. O sea, a mí me mandaron, yo una chibole de 20 años que estaba jugando ahí, saltando con su violín de acá para acá, chiveando, haciendo tonteras, ¿no? Con sus amigos, jijiji, jajaja, y de repente me mandan allá y fui de mala gana, o sea, al curso fui pateando puertas. Me vine enojada con el maestro Hugo. Y mi hermana, y resultó que serví. Entonces, las cosas una vez en la vida. Increíble. De verdad. Gracias, maestro. Ay, qué divertido. A veces uno no sabe lo que a veces una cosa muy pequeña puede cambiar completamente el curso de una vida. 6 años después, casi, sí, 6 años después me volví directora titular. Que usted ha sido la primera, me parece, ¿no? Mujer titular, sí. Mujer titular, sí. Claro. Pero eso me cambió completamente la existencia. Claro. Y eso, bueno, el asistir solamente a un... Qué increíble. Es, ¿no? ¿Cómo es? Sí, yo por eso recuerdo, claro, cuando me lesioné, la maestra Zoila me dijo, no importa. Me acuerdo que me junté con usted. Me dijo, no importa, o sea, finalmente es usted joven y pase lo que pase, igual puede ser cambiar de carrera, puede cambiar de instrumento. No a veces esta clase de cosas que parecen tan, por ejemplo, una lesión, ¿no? Un accidente, incluso un mal paso en la carrera, puede ser la oportunidad para algo mucho mejor. Alguna vez recuerdo una estudiante vino medio acomplejada porque no había terminado la carrera en los 5 años. Por esos avatares de la vida, uno no siempre puede terminar en 5 años. Y entonces creía la pobre que ya estaba marcada por la desdicha. No, entonces, y así, pero así, absolutamente avergonzada. O sea, su lenguaje corporal era doblado sobre sí mismo. ¡Qué maestra! Yo he jalado. ¿Y a quién demonios le importa? ¿A quién demonios le importa, por favor? Y entonces, ¿sí? No, ¿me vas a probar? Sí. ¿Y entonces por qué me haces perder el tiempo? ¿Por qué no te pones? Y entonces fue como otra cosa. A partir de allí empezó a venir a clases con otra actitud, empezó a venir a clases con otra idea. Sí, ya, bueno, pues, pero jalaste, pero ¿por qué jalaste? Es que trabajo, porque pero es que jalaste porque estabas trabajando, no porque te estabas rascando la barriga mirando crecer el pasto. Claro. No, pero es que también que me pude haber dedicado. Mira, lo que pudiste o no pudiste haber hecho, no importa. Lo que puedas hacer ahora es lo que realmente interesa, ¿no? Entonces, muchas veces las oportunidades se presentan de la manera más extraña y extraordinaria posible, ¿no?
mi último grado, el último doctorado que lo estudié porque, bueno, ya, sí, resultó para mí una gran cosa. Me pude conectar otra vez con la investigación de una manera que me había desconectado en los últimos años. Así que cuando vi a Daniel con la manita herida, como un niño que viene con el dedo con cura y me cortaba. Pues. Bueno, estoy haciendo quedar mal a Daniel. Mis más profundas disculpas a mis anfitriones. No ha sido mi intención hacerlos quedar mal. No hay ningún problema, maestra. Bueno, ahora sí. Con eso terminamos esta entrevista tan interesante. Muchas gracias, maestra, de verdad, por haber estado con nosotros. Y nos gustaría en un futuro que vuelva a estar con otros temas, que también, bueno, en su vida, maestra, creo que con usted se puede hablar de todo. y siempre va a tener usted una anécdota y bueno, también darle gracias por siempre tener con nosotros, ¿no? Con sus estudiantes, conmigo una palabra precisa para esos momentos difíciles, ¿no? Que muchas veces pasamos y de verdad muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Significa mucho para mí, para Alonso, que haya venido. Sí. Yo les agradezco y les felicito por esta clase de iniciativas. Me encanta que gente joven cree sus propios espacios, haga este trabajo que a mí me parece fantástico y me den a mi escenario, me den palestra para poder conversar con ustedes. Estaremos en pandemia, pero no estamos separados. Es muy cierto. Igual como dijo Daniel, agradecerle porque entendemos que muchas veces uno tiene sus preocupaciones, sus situaciones, sus horarios definidos y siempre de verdad le agradecemos mucho a cada persona que se toma de verdad a sus 30, 40, una hora y media de tiempo para estar acá con nosotros y hablar, ¿no? Porque muchas veces también entendemos de que como nosotros ya lo dijimos el día de ayer en la transmisión, a veces no pagamos para llegar a mayor cantidad de audiencia y todo esto. Muchas veces hay gente que se desanima, ¿no? Cuando le decimos, oye, no quieres estar y participar, pero es para un público pequeño o algo así, pero hay gente que también, como usted, acepta, ¿no? Y eso de verdad nos alegra mucho siempre. ¿No me van a pagar? Pucha, hora y media acá y hubiéramos acordado los términos antes de comenzar. No, Alonso, le estoy tomando el pelo. ¿No? Estaba perfectamente claro. No puede resistirme una pequeña broma. Muchísimas gracias. Sí, bueno, gente, con esto nos despedimos. Ya saben, a la maestra Zoila la pueden contactar, es creo una muy buena persona. Muchísimas gracias, maestra. Esperamos tenerla de verdad en otra ocasión. Y gente, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir. Vamos a estar dejando igual los clips, como ya habíamos estado haciéndolo del video. Y, Aloncito, palabras finales. Sí, recuerden, cualquier duda, consulta que quieran hacer o si quieren apoyo en algo, difusión, en lo que sea, emprendimientos, proyectos, ya saben, pueden enviar mensajes a nuestros WhatsApps, a la cuenta de Instagram o ponerlo en la sección de comentarios en YouTube. Exacto, y no se olviden los jueves de Twitch y seguir al Anacoreta Producciones en Instagram, que ahí estamos subiendo todos los bloopers. Y de nuevo, muchas gracias, maestra. Gente, no olviden lavarse las manos, doble mascarilla, pónganse su careta facial si es posible. Y nos estamos viendo el jueves en Twitch y el próximo sábado en otro episodio. Muchas gracias, gente. Cuídense. Chao.